¿Cómo están, seguidores y seguidoras de YouTube? Tanto tiempo que me tomé para volver a hacer un video en el canal, el cual casi dejo de lado y dudé mucho en mantener por distintas cuestiones personales. La vida misma que sucede viviendo y no viviendo YouTube. Me he preguntado durante tanto tiempo si sostengo o no el canal, para qué lado o no voy, si comparto libros que leo, si hago música, si lo exprimo para monetizarlo. Y la verdad que uno, cada vez más como está dado el tipo de contenido, cómo se crea contenido hoy en día, que se exige que sea productivo, que sea rápido, que sea todo conjunto. Y bueno, yo no soy así. O sea, yo, Matías, la persona que estás viendo, me gusta el conocimiento lento, profundo, el arte de otro tipo, la verdad, y no me hallaba en esta plataforma. Pero decidí volver porque directamente, o sea, literalmente volví. No solo a esta plataforma digital, sino volví a mi país. Te estoy hablando desde Argentina. Hace 5 días volví de Dinamarca, después de haber vivido 4 años acá. Y la idea de este video, que sentía compartirlo. ¿Por qué sentía compartirlo? Porque quizás le pueda servir a alguien dentro de mi subjetividad migratoria y también dentro de la objetividad de lo que es migrar. Quizás estas palabras y experiencias puedan servirte a vos, que no migraste y lo querés hacer, o tenés la idea, o estás en el exterior y te está atravesando todo lo que sucede cuando uno es migrante, que lo tengo bien claro. Así que por eso hago este video. Y, y la idea es responder justamente a la pregunta del video originalmente, que es ¿por qué volví a mi país? Y te sumo otra pregunta, que es ¿para qué volví a mi país y cómo me operó todo eso? Primero reitero lo que decía antes, que toda experiencia migratoria es subjetiva. Subjetiva se refiere a que depende de tu propio pasado, el background que tengas, la preparación que tengas para migrar, a dónde migrás. No es lo mismo vivir en España que en Italia, que en Dinamarca o en Japón. Los objetivos migratorios, cómo operó el deseo, a qué edad migrás, son muchos factores que hacen que la migración opere desde uno u otro lugar. Yo te voy a hablar de mi experiencia. Y también luego, lo que creo que es objetivo, que opera en todos los migrantes, porque es algo antropológico, sociológico del ser humano. Cultural, de hecho. El choque cultural es para todas las nacionalidades. Hablando de mí, mi origen migratorio fue específicamente, o sea, ¿por qué quise migrar? Siempre me gustó viajar. Tuve la suerte, suerte no, en realidad, viajé mucho cuando tenía 20 y pico. Viajé por Europa, por Latinoamérica, por Argentina, trabajé de hecho viajando. Me fui a vivir a Mar del Plata, una ciudad argentina a la que seguramente voy a volver. Y siempre me interesó el mundo, desde muy chiquito, en mi adolescencia y cuando fui adulto también. O sea, viajé mucho, por turismo, por placer, en pareja, con amigos, con familia, solo. Hice todos los tipos de viaje habido y por haber. Y en un momento me empezó a operar, ¿por qué no vivir afuera? ¿Por qué no vivir en el exterior? Ese fue mi origen migratorio en general, mi semilla. Nunca fue el origen de este país es una mierda, me tengo que ir de acá. No, a mí no me pasó eso. Por más que estaba atravesado por todo lo que pasa en Argentina, nunca lo consideré un país de mierda porque, por más que yo vengo de clase media trabajadora, estudié en educación pública, siempre tuve trabajo y me iba bien. Historia para otro video. Pero es decir, yo estaba de una manera realizado en Argentina. Trabajo, alquilaba, auto propio, elegía los laburos que tenía, amigos, entornos, etc. Era otra cosa lo que a mí me operaba, un poco lo que cuento, que es este deseo por conocer mundo, que es hermoso, migrar, tener otras herramientas culturales. Yo quería mejorar muchísimo mi inglés, estudié muchos años inglés acá en Argentina, casi 10, y quería mejorarlo porque no sentía que lo tenía bilingüe. Así que todo eso fue lo que me fue operando para decir, bueno, quiero migrar, deseo de descubrimiento, vivir afuera, mejorar el inglés, hacer música, también fue mi plan migratorio, tocar en el exterior, en otros países, con otros músicos. Ese fue el origen. Después, el lugar y el destino fue bastante difícil elegirlo, una vez que tuve pasaporte europeo, ¿no? Para poder vivir en Europa, que ese era como el objetivo. Estaba entre distintas ciudades, Ámsterdam, Berlín y Copenhague, eran las opciones que tenía. Descarté las dos primeras porque no me convencían en distintos aspectos, y Copenhague, distintas personas que habían vivido ahí me la recomendaron, empecé a investigar y dije, bueno, suena bien, vamos para allá. Y así fui, solo, sin conocer a nadie, con mi guitarra, mi ropa, el saxo, algunos libros que había escrito y muchísimas ganas y preparación para hacerlo. Esto fue en 2022.
Hay dos tipos de experiencias migratorias para mí que no tienen que ver con buenas o malas, sino que tienen que ver con lo constructivo y lo destructivo. Bueno o malo es bastante relativo, destructivo es concreto, constructivo también. Al principio de mi experiencia de estar allá, no entendía el idioma, tuve que trabajar en trabajos de servicios, compartir casas, incomodidades, vincularme con gente que no me quería vincular por obligación, porque no te queda otra opción y es la gente que aparece, gente random que cae como vos, como yo, ahí y te vinculás. Compatriotas latinoamericanos de toda esta región y algunas personas obviamente de Europa, la mayoría. Uno empieza a vincularse más que nada con compatriotas. Y esos fueron mis primeros meses, que fue muy duro, muy duro. Y yo tenía el objetivo de trabajar de mi carrera, estaba estudiando todavía filosofía online, quería guiar allá, quería hacer todo esto que había ido a hacer con la música y la mejora del idioma, del inglés. Bueno, de a poco se me fue dando y de hecho se me dio. Experiencias constructivas, bueno, fueron muchas, la verdad, que es la parte, tampoco quiero decir positiva, sino voy a repetir este concepto. La experiencia constructiva es que mejoré muchísimo mi inglés, I speak English like bilingüe, entiendo de casi todos los idiomas, acentos anglosajones del mundo, eso que quería lograr. Trabajé de algo muy lindo, trabajé de guía turístico en Free Walking Tours en Copenhague por casi 3 años, en barcos, en el centro histórico, en palacios, en la ciudad que es preciosa. Viajé alrededor de Europa, conocí amigos de todo el mundo, armé mi propio taller de filosofía en una biblioteca pública que me habilitaron a hacerlo. 3 años, llegaron a ir 35 personas todos los martes. Mejoré en la grupalidad, mi cajita de herramientas se llenó de manejo de grupo, hablar a cámara, una dicción que antes no tenía del todo y ahora la siento muy fresca y orgánica. Toqué guitarra solo, en la calle, en hostel, con otros músicos del mundo, cantantes, en danés, inglés, español. Me solté tocando en el escenario, me recibí de la carrera de filosofía, puedo ahorrar algo de dinero, después de hablar de eso. Hice amigos nuevos de todo el mundo, pero más allá de lo del mundo, lo que yo más destaco son los locales. Hice amigos daneses, tuve parejas danesas, chicas con las que salí, construí vínculos, construí amores, y eso fue muy fuerte, muy enriquecedor, muy nuevo para mí, muy lindo. Y pude ver a mi país muy claro a la distancia. Pude vivir bien, es una sociedad del bienestar, pude estar tranquilo, y pude pensarme mucho. Todo eso lo considero experiencia constructiva. Experiencias destructivas, muchas también. Diría que al ser destructivas son más fuertes y más difíciles de digerir y a uno le pegan muchísimo más. Como contaba en las experiencias constructivas que tuve, que tiene que ver, repito, con mi subjetividad, mis herramientas y todo, de cómo me fui preparando para ir para allá. Me fue increíble, fue espectacular. De hecho, viví muy bien, hice cosas impresionantes. Exitoso, me puedo considerar con todo lo que hice ahí. Llené mi caja de herramientas, mi currículum, que no me gusta usar ese término, la verdad, totalmente productivo e inválido, ya habla realmente de mis habilidades nuevas y es increíble eso. Ahora, lo destructivo, repito, fue durísimo. El choque de la diferencia cultural es lo primero que a mí me pegó, es el código idiomático. Primero que es otro idioma con otro origen, que no tiene nada que ver con el inglés, por ejemplo. Un idioma muy difícil, el cual todo funciona con ese idioma, por más que también se hable inglés. Pero para integrarse en la sociedad uno necesita entender el danés y hablarlo y es muy duro. Una sociedad amorosa en lo superficial y en el aspecto inclusivo supuesto, pero que se basa en el racismo estructural. Históricamente Dinamarca fue una sociedad racista, monárquica, la monarquía más antigua del mundo, en la cual comercializaban esclavos. Ghana, Isla del Caribe, la India, llevaban caña de azúcar y azúcar a Dinamarca. Y en el siglo XXI, o sea, viniendo ahora a lo concreto, ellos, si no tenés incluso padres daneses o abuelos daneses, no te consideran danés del todo. Imagínense para un migrante. Te segmentan en rubros de trabajo. Una sociedad totalmente institucionalizada y sistematizada. Está sistemáticamente armado en cómo y dónde trabaja un migrante, incluso de dónde es el migrante también. Uno lo puede ver, por más que ellos quieran maquillarlo con sonrisas,
con bienestar, con vestirse bien, con disfrutar la vida y consumirla y viajar por el mundo, todo ese bienestar está justamente construido, pagado, sufrido por los migrantes de distintas partes del mundo. Entonces eso a mí me operó muchísimo, lo podía ver diariamente. El clima de Dinamarca es una experiencia destructiva también, incluso para los locales, donde hay muchísima falta de sol desde noviembre a marzo, no hay radiación solar, hay mucha soledad en esos meses, depresión y ansiedad, y uno no es ajeno a eso, viniendo de países latinos con climas donde el sol está constantemente. La experiencia de desarme profesional es muy fuerte, uno tiene que hacer un montón de cosas hasta acomodarse, cosas que no haría en su propio país. Empieza el duelo migratorio, empiezan las burbujas culturales que uno termina vinculándose con solo compatriotas latinoamericanos del propio país para poder tener un entorno social, y uno se aleja de lo real, ¿no? Se aleja del lugar que está viviendo y tu mente, tu cuerpo están en Dinamarca, pero no están en Dinamarca en realidad. Eso puede generar un conflicto muy grande disociativo en la personalidad. Se desarma la identidad. Si uno no sostiene el deseo, es muy duro. Todo eso me operó durante bastante tiempo. Y desde ese lugar, combatiendo con todas estas situaciones externas propias de lo migratorio, propias de otro país, ya empieza a desarmarse como lo que a uno mismo le pasa como subjetividad, como individuo, que uno siente todo esto, sino que te empezás a dar cuenta y empezás a sentir, si tenés un poco de sensibilidad para verlo, que ya es algo que excede lo individual y es algo sociológico, político, obviamente también filosófico, más allá de la psicología individual de cómo te opera a vos estar afuera. Es algo que constitutivo de las sociedades modernas, y vos te ves parte de eso, sos un engranaje más de esa mano de obra barata, sesgada, segmentada, olvidada, en un país que funciona y tiene bienestar y uno lo tiene de rebote, porque lo construye para ellos, para los locales. Es como decir que uno está en el escenario, actúa, está en el teatro, pero el teatro es de ellos. Los productores y los dueños de la obra son ellos, incluso del teatro mismo. Uno es un personaje ahí, ¿no? Que está en esos lugares. Todo eso me empezó a molestar, me empezó a separar, incluso en lo económico, que iba a mencionar. En lo económico uno va creyendo Europa que puede hacerse millonario, tener dinero, vivir con bienestar, y obviamente haces un poco más de dinero, vivís mejor, ahorrás, pero gastás muchísimo por todo el costo de vida que tiene vivir en ese tipo de países, alquileres caros. Al ser mano de obra barata ganás lo mínimo hasta que te acomodás, ¿no? Y podés tener un trabajo mejor. Y en esos tipos de trabajos profesionales sí ganás mucho más, pero es muy difícil sostenerlos y encontrarlos también. Por lo que lo económico, uno si va con solo esa idea, terminás chocando con la realidad que no es tan idealizada como uno creía, ¿no? Obviamente podés ahorrar un poco más que los países latinoamericanos, obviamente más que Argentina, pero no haces una diferencia abismal. Lo que sí es vivís bien, y eso es cierto, vivís mejor. Ahora, ¿qué significa vivir bien? Estando operado por todo esto que estoy contando, ¿no? Y lo otro que me empezó a operar a mí es el extrañar mi propia cultura, mi código de idioma, de lenguaje, el slang argentino, el lunfardo, las bandas de música de mi país, mis amigos, a ver a mi familia, compartir detalles del día a día, la experiencia argentina del compartir, tomar mate, verse sin permiso, sin tener que planificar tanto. Y lo digo sin romantizar el país, aunque uno romantiza muchísimo desde afuera a su país. Todo esto yo lo necesitaba y en estos pocos días que volví lo estoy encontrando. Y es maravilloso. Y todo eso fue lo que me empezó a darme cuenta que me estaba alejando de mi verdadero deseo. Y ahí viene el punto de por qué volví. De la pregunta del video, que es porque noté que me estaba alejando de mi verdadero deseo. Donde la música, la escritura, yo escribo en mi propio idioma. He publicado 4 libros, por si no lo sabías, y voy a publicar un 5.º libro, que lo estuve escribiendo en Copenhague, se va a llamar Desubicados, y habla sobre toda esta experiencia migratoria y desarme identitario en la migración. Va a salir publicado en un mes y medio, así que aprovecho también para contártelo por si no sabías que escribía. Escribo en mi idioma,
en argentino, ¿no? En castellano, latinizado. Toco música, canto en mi idioma y allá no me sentía que eso era parte de mí, no lo sentía orgánicamente natural. Los lugares donde iba a tocar, la gente que leía mi libro, seguían siendo burbujas culturales, pero no para la realidad social del día a día. Y ahí me di cuenta que me estaba alejando. Me empecé a preguntar, ¿qué hago acá en el fondo? Pensando en mi origen migratorio como te conté, ¿te acordás? Empecé a darme cuenta que ya había cumplido todo mi origen migratorio, ya tenía la experiencia, ya había vivido todas las cosas buenas que te comenté, había triunfado, vivido solo en lugares hermosos, trabajado de lo que me gustaba y bueno, estos talleres que creé y las cosas que hice y dije, ya está, es suficiente. Y mi corazón y mi cuerpo necesitaban volver. Y ahí empieza la otra pregunta para mí, y también que te comparto en este video, que es ¿para qué volví? Y ahí está, es hasta la respuesta más profunda aún, que tiene que ver que empecé a sentir a la distancia que todas las luchas que había, que todos los temas que se trataban, no me interesaban, no me pertenecían, no me llevaban a ningún lugar que haga un bien común por la gente que a mí me interesaba y que quería. Es decir, la historia del rey, la primera ministra danesa, el bienestar que era para ellos, los sistemas educativos que son para ellos. Todo me hacía luchar por algo que no era mío. Y quería luchar por mi propia sociedad, mi país. ¿Para qué volví? Para estar en la discusión de la coyuntura diaria de lo que necesita Argentina. Un país que está estructuralmente devastado y destruido, pero que si nos vamos todos y nadie hace nada y no se habla de esto, nadie construye el país. Por eso quise volver. ¿Por qué? Por todo lo que te expliqué antes. ¿Y para qué? Para hacer mis cosas y luchar en mi país por lo mío, por la gente que quiero y que amo. Y que se replique, porque es la única manera. Y porque este país es hermoso e impresionante y lo amo. Por eso. Y para eso. Si hay algo que viví en el exterior, y si vivís en el exterior, lo sabés muy bien. Si vivís hace 20 años, 10, 40, 5 o 6 meses en cualquier país del mundo, sabés que todos los días de tu vida pensás en Argentina. Yo no conocí migrante de cualquier parte del mundo que deje de ver a su país. Y más en esta época moderna, conectada absolutamente por la digitalidad, podemos hablar por videollamada en vivo con nuestros seres queridos a 18.000 kilómetros de distancia. Hace pocos años no se podía. La gente se comunicaba por carta, por teléfono. Hoy, la desesperación emocional del migrante está ansiógena constantemente con esto, con lo que estamos acá en el medio, con esta digitalidad, los videos, la mano, el teléfono que tenemos en la mano, la conexión instantánea global. Bueno, no conocí a un migrante que no mira a su país, y hablando específicamente de Argentina, que es lo que me compete y lo que más conozco, no hay argentino que esté afuera que no esté extrañando todos los días Argentina, sea de la clase social que sea y de la zona del país que sea. Y acelero un poquito más y te piso el acelerador. ¿Sabes qué? Que es lo que me empezó a abrir los ojos y decir, cumplió el ciclo acá. En 4 años migrando, y créeme que conocí gente de verdad. ¿Por qué te digo esto? Yo primero soy una persona muy social, que me muevo mucho por la calle, creé el taller de filosofía, vino mucha gente, tocaba música, cosa que genera conocer gente, y trabajé de guía de turismo. Tenía grupos de 20 personas todos los días, por más que eran viajeros, ¿no? Durante 3 años. Eso me hacía conocer otras personas nuevas. En todo este tiempo, con toda la gente que conocí, no conocí un migrante, y esto sí, del país que sea, pero voy a especificarme con compatriotas argentinos, no conocí una o un argentino que me diga, estoy feliz de estar acá, qué día maravilloso, qué lindo que es estar vivo, qué lindo que es vivir en Dinamarca, estoy feliz. Ni uno conocí así. Estaban y están trazados todos, justamente lo que explicaba antes. No es una culpa individual y subjetiva. Estamos trazados por este estado político y social que es migratorio. Parece la rotura de la identidad, la frustración personal, la distancia afectiva, el desarme de la carrera profesional, la lejanía cultural. Es muy duro. Y cuando empecé a ver eso en todos los que me rodeaban, dije, ajá, vámonos de acá, vámonos de acá. Y acá estoy, con todo lo que conlleva también la vuelta,
con todo lo que es volver y el choque que es venir de una de las sociedades más avanzadas, vamos a decir bienestar, una de las sociedades con mayores bienestar del mundo, viniendo de vuelta a un país donde, como dije antes, las estructuras completas de absolutamente todo están destruidas. Salud pública, educación, sistema jubilatorio, sistema de transportes, energía social, economía, todo. Pero es mi país, es mi código cultural, es mi código idiomático, y está mi gente y lo que a mí me interesa, mi propia historia, que no es para nada menor. Y acá estoy, tratando de justamente acomodarme, hacer todos los proyectos que tengo acá míos personales, y por eso volví, y por todo esto que cuento. Migrar es maravilloso, no estoy diciendo que no. En ninguna parte de este video y este material, incluso en mi libro que va a salir publicado, expongo que migrar es algo horrible. No, es algo muy poderoso. De hecho, yo creo que todas las personas deberíamos migrar en algún momento de la vida para tener este brebaje cultural, para embebernos en algo totalmente ajeno y extranjero a lo propio. Es espectacular. Pero también es espectacular traerlo de vuelta y cuidar un poco las raíces identitarias, no desarmarse ni psicológica ni filosóficamente, porque es muy duro. Es muy hermoso lo que se aprende, lo repito, es maravilloso. Mi experiencia fue muy poderosa, muy hermosa, muy linda. Mucho amor, muchas cosas que nunca voy a olvidar en mi vida, seguro. La pasé muy bien, de hecho, me divertí mucho. Y a la vez padecí y sufrí mucho. Y es eso lo que pesa más que lo otro, muchas veces. El evento excede lo personal. Y hablando objetivamente, para cerrar este video, ser migrante es una cuestión política moderna. La mano de obra circula hoy en día en todos los países desarrollados, en Europa en general, en todos los países de Europa, en los desarrollados aún más, con la mano de obra que salva y sostiene esa estructura de bienestar. Políticamente el mundo está teniendo una derecha bastante marcada y los gobiernos y las uniones, como la Unión Europea, no defienden al migrante, lo integran, entre comillas, por conveniencia. No lo expulsan tampoco, por ahora, por conveniencia. Y esta cuestión política, social, de que el mundo se construye y que es tan fácil viajar teniendo un pasaporte europeo y las llaves burocráticas para poder hacerlo, generan movimientos económicos. Y hoy en día es eso. Estamos trazados por movimientos económicos. Un eslabón más en la cadena productiva de estas sociedades, de todo el mundo que estamos viviendo, individualistas, ansiógenas, consumistas, superficiales, y que nos desarman y nos confunden. Yo creo que cada vez más hay que unirse en grupalidades físicas, usar lo necesario de esto que estás viendo, que yo adoro y valoro, la electrónica. De hecho, tengo un pasado de técnico electrónico y me encanta la tecnología, soy un nerd de la ingeniería, la física y la comunicación en su justa medida. Volvamos al cuerpo, a la lectura, a la atención plena y al cuidar lo que importa, luchar por lo que importa. No solo de economía sobrevive el ser humano, y eso lo aprendí en la sociedad más avanzada del mundo. Acá estamos. Gracias por ver este video. Espero que no voy a decir que te sirva, sino que te resuene, te replique. Si lo hace, compartilo, comentalo. Si migraste, comentame cómo te sentiste, si es que volviste. Y si estás afuera de tu país, si sos argentino o argentina, estás afuera, contame abajo cómo lo ves, cómo lo sentís, cómo ves al país, cómo te ves vos mismo, vos misma. Si nunca migraste y querés hacerlo, te deseo lo mejor y ojalá te acompañe este video dentro de mi propia experiencia, que yo no quito de vuelta viajar ni migrar, no lo anulo de mí. Siempre está esa posibilidad, siempre está. El movimiento es algo de la libertad humana, un derecho, ¿no? Que está en las constituciones de las Naciones Unidas. Nos podemos mover, no libremente, pero sí nos podemos mover por el mundo. Así que te dejo esto acá. De vuelta, gracias por verlo.
Mi libro sale publicado en pocos meses, lo voy a estar compartiendo en las redes sociales con muchísimo contenido profundo y con ideas para cambiar las narrativas de las cuales nos operan antes de emigrar. Nos vemos en un próximo video, no sé cuándo va a ser. Y eso, te deseo un hermoso y constructivo día. Gracias.